Lo más difícil en bolsa y lo que suele ser la fuente de los principales y mayores errores de los inversores en el largo plazo, con el paso de los años, es precisamente el compaginar horizontes temporales, mezclar y confundir el corto plazo, el medio plazo, el largo plazo. Pongamos la referencia que pongamos en cada uno de esos horizontes. Dicho de otra manera, el no dejarse llevar, el no perturbar la visión de largo plazo simplemente porque el mercado ha rebotado, como vemos en los últimos meses, durante julio y agosto. En esta sesión de aquí, del 6 de julio, publiqué un vídeo donde alertaba, entre comillas, del riesgo, entre comillas, de rebote y de un rebote violento en el mercado, que al final es lo que se ha producido, sin por ello invalidar o anular las alertas bajistas que llevábamos lanzando desde hace muchos meses y el riesgo de fondo que vemos en la economía desde el punto de vista macroeconómico, de sentimiento, de beneficios de empresas, etc. Desde esa fecha hasta los niveles actuales o hasta los máximos si preferís, pues el Nasdaq, que es el gráfico que estamos viendo en pantalla, ha rebotado en torno a un 13, 14, 15%. Son porcentajes importantes. Cuando uno tiene una cartera de inversión, pues un 13% de subida es la rentabilidad que nos hace el año perfectamente, ¿no? Simplemente, pues entre comillas, teniendo la varita mágica de haberse librado la caída anterior y coger solamente este tramo alcista, ya tienes el año hecho. Pero también se puede ver de otra manera. Si estructuralmente estamos en fase de no ser agresivos en bolsa y estamos fuera del mercado, hemos hecho bien, nos evitamos esta caída del mercado, pero hay momentos de sufrimiento y momentos de FOMO, Fear of Missing Out, es decir, el miedo de perderse el rebote, el miedo de quedarse fuera del mercado, de bajarse del tren y de que el mercado se embale, que es un riesgo que siempre debemos de valorar, especialmente en el largo plazo, como inversores de largo plazo. Permitidme que os recuerde antes de continuar que si te gusta mi trabajo y apoyas la continuidad del canal, te suscribas al canal si no lo estás, actives las notificaciones, le des a me gusta a este vídeo que estamos viendo y lo compartas y eventualmente me dejes un buen comentario. Muchas gracias. Bueno, pues volviendo a los mercados, después de este parón de vacaciones, vamos a ir cogiendo el ritmo poco a poco, sin prisas. Voy a intentar en este vídeo actualizar la perspectiva general de los mercados. La situación actual, que básicamente se puede decir que no ha ocurrido nada extraordinario ni imprevisible a lo largo del verano, lo que llevamos de verano. Como os digo, vamos a ir retomando el ritmo poco a poco, todavía estamos a mediados de agosto, pero bueno, me parece interesante hacer esta actualización, ¿no? En este gráfico del Nasdaq, en amarillo, vemos los objetivos que yo planteé en su momento de rebote, tanto en Twitter como en mi canal YouTube, que estáis viendo aquí. Y estos son los círculos que dibujé, pues no recuerdo mal si era por estas zonas de aquí o por estas zonas de aquí, ¿no? Utilizando, desde luego, después de este mínimo, o sea que sería o bien por aquí o bien en algún momento de esta zona, tanto en Twitter como en YouTube. Bueno, publiqué ese vídeo este día, el 6 de julio, y planteé los objetivos. Uno estaba prácticamente cumplido, ahí es donde frenó y hizo un diente de sierra, y después cumplió el siguiente objetivo, y ahí también hizo un diente de sierra y después ha seguido subiendo, cosa que suele ser habitual, es decir, que no tenemos una varita mágica, no sabemos exactamente lo que va a ocurrir, pero esta zona de aquí era zona de objetivo por diversos métodos de proyección, ¿no? Y sin tener la pretensión ni mucho menos de tener bola de cristal, siempre con humildad y con prudencia, ¿no? Con escepticismo. El caso es que, bueno, pues va tomando forma este rebote. Y como os decía al principio del vídeo, lo más difícil es no perder la referencia. ¿Cómo se evita perder la referencia? Pues primero, no olvidando los argumentos macroeconómicos fundamentales de sentimiento, de ciclo, de los argumentos del ciclo de largo plazo en el que estamos. No olvidemos que al final estamos hablando de corregir el ciclo alcista muy largo que empezó en marzo de 2009, que es el gráfico que estamos viendo aquí en velas mensuales. Ese ciclo alcista que empezó en marzo de 2009 es el que ha llegado a su fin con esa apoteosis final de liquidez, de inundación de liquidez que hemos visto como respuesta a una crisis histórica excepcional, que es la crisis del confinamiento provocada por pues un virus. Vamos a decir que es el virus del COVID, ¿no? El confinamiento. Entonces, estamos en fase de ajuste de ese gran ciclo alcista de largo plazo y, por lo tanto, lo que debe de guiar en primer lugar nuestras decisiones es el gráfico de largo plazo. Y para eso es muy útil pues lo que explico en mi curso de análisis técnico, que son, y de lo que hablo mucho aquí en el vídeo en el canal de YouTube, que es las configuraciones de techo de los mercados. Las configuraciones de techo de mercado, los mercados alcistas y especialmente fuertemente alcistas, antes de colapsar, desaceleran. Y, por lo tanto, después de esta enorme subida y de este pico, digamos, orgía final, vamos a decir, de 2020 y 2021,
Este diente de sierra al final está resultando, bueno, estamos asistiendo a un rebote y es lo normal, que después de ese primer diente de sierra asistamos a un rebote y el alcance de ese rebote determinará en gran medida la fortaleza de fondo del mercado, más allá de las consideraciones de inflación, etcétera. Bueno, pues ya tenemos ese rebote, el nivel medio de esa vela negra funciona como resistencia también. No excluyo, y no debemos excluir, que pueda incluso el mercado caer y después seguir subiendo, es decir, eso lo iremos viendo. Esto en este vídeo simplemente quiero retomar el contacto. No excluyo que podamos volver incluso a máximos, ¿no? A máximos históricos. Vamos a ver cómo podría eso orquestarse en función de, pues principalmente indicadores de liquidez, de oferta monetaria, de cómo evoluciona el crédito y de cómo evoluciona la inflación principalmente, ¿no? Eso es lo que va a marcar un poco la pauta. Bien. Bueno, ahora volvemos con el tema de la visión de largo plazo, que es fundamental, que es muy importante. Quería empezar por poneros este gráfico en velas mensuales y recordaros vídeos anteriores, si no los habéis visto, pues navegáis un poco por el canal y buscáis esos vídeos donde hablo del escenario de largo plazo, es decir, de lo que sería una formación de figura de techo. Una figura de techo, esto ya podría ser una figura de techo donde podamos fluctuar de esta manera, eventualmente incluso hacer un máximo, en fin. La figura de techo sería esta y este sería el nivel que se rompería en caso de figura de techo. Pues aquí podemos volver a mínimos, plantear un doble mínimo, ya veremos. Luego lo comentamos o lo seguiré comentando en vídeos futuros. Lo que quería comentaros en este vídeo principalmente, aparte de este recordatorio sobre no perder de vista el largo plazo, pues es retomar el contacto con el feeling, con el timing de mercado, que es muy importante, y hacerlo utilizando diversos gráficos y los principales indicadores. Este es el gráfico del Nasdaq, que se supone que son los que más han pinchado por el tema de las growth, de la sobrevaloración de los activos de gran crecimiento por la subida de tipos. Y lo que vemos aquí es que el Nasdaq, de toda la bajada que va desde aquí hasta aquí, ha corregido ya, se ha pasado de frenada, digamos, ha corregido más de un 38% ratio de Fibonacci y está pues ahí en torno a la mitad. Ha corregido la caída que ha producido en la primera mitad del año, ha rebotado prácticamente la mitad de esa caída, prácticamente, ¿no? Eso no lo han hecho, eso es una media, este es el gráfico del Nasdaq y eso es una media del mercado. Podéis ver la gran diferencia que hay entre valores del mercado, como puede ser, pues por ejemplo, Peloton, que también está en fase de rebote, lógicamente desde meses de julio a agosto ha protagonizado un pequeño rebote. Ese pequeño rebote, en términos relativos, proporcionales a la caída que acumulaba, pues tanto en 2022, que sería esta caída desde aquí, esta caída, que es una caída que al final es una caída desde los máximos, vamos a poner, de 2002, del 78%, es decir, en torno al 80%. Vale. Bueno, pues de esa caída después, lógicamente, es muy fuerte, a ver si se me quita ahora, pues ha subido pues prácticamente un 55% desde mínimos. Pero en términos relativos, si cogemos los retrocesos de Fibonacci, lo que vemos es que de toda la caída que acumula, desde aquí hasta aquí, ha rebotado, no llega a un 23% de esa caída, ¿vale? O sea que en términos relativos no hace falta retrasar los retrocesos de Fibonacci, simplemente vemos desde los máximos de 2022, por no tomar los máximos anteriores que ya venían a menos, vemos que el rebote de los últimos 2 meses es pequeño en comparación con la amplitud de la caída que había anteriormente. Muy importante aquí que utilicéis los gráficos, voy a ponerlo aquí porque no se veía, en escala logarítmica, porque si no cogemos escala logarítmica, todo esto se pierde. De hecho, si quitamos la escala logarítmica en Peloton, veis la diferencia que hay, ¿no? Parece que estos movimientos son mucho más importantes que estos, pero no es cierto. En dólares, sí, de 100 a 120 son 20 dólares. Pero de 20 a 40 también son 20 dólares, pero aquí es un 100% de subida y aquí es solamente un 20% de subida. Por eso es fundamental en este tipo de gráficos utilizar la escala logarítmica que vuelvo a activar aquí. Entonces, volviendo al gráfico, comparad, tened en mente lo que ha hecho el Nasdaq, comparad lo que ha hecho Peloton, lo que han hecho otros valores como por ejemplo Shopify, que es este que estamos viendo aquí, lo mismo, la caída de 2022, y este rebote de los últimos 2 meses prácticamente se resuelve como algo lateral. Si ahora vuelve la debilidad, y ya estáis viendo aquí, pues que en este tipo de valores que no han ido muy lejos en el rebote, aunque en porcentaje, por supuesto, son porcentajes significativos, un 30%, es más que el Nasdaq siempre, pero eso es debido a la volatilidad del valor. No debemos de confundir una subida del 30% en un valor que ha caído antes un 80%, con una subida del 15% con un valor que antes ha caído un 15%, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Fijaros la diferencia que hay entre Shopify, que es este gráfico, Peloton, que es el gráfico del valor que hemos visto antes, ambos son valores del Nasdaq, o con el gráfico de Apple, que podría ser uno de los valores fuertes del Nasdaq. Pero incluso Apple, comparado con el Nasdaq, fijaros lo que ha hecho a lo largo de este rebote. Ya era de los valores que menos había caído anteriormente, y en esta fase de rebote
ha tenido la desfachatez de volver a máximos, simplemente de volver a su zona de máximos a niveles de 175 dólares. ¿Qué ha hecho Apple? Pues ha cogido aire para que en una próxima oleada bajista, una próxima debacle, tenga mucho más distancia que recorrer antes de volver a esa zona de mínimos y que el mercado pueda marcar nuevos mínimos muy por debajo de los mínimos anteriores del mes de junio y Apple tiene mucho margen para no marcar mínimos por debajo y poder eventualmente desarrollar un gran movimiento lateral de largo plazo o en función de cómo evolucione la inflación y la macroeconomía, etcétera, pues incluso no volver incluso a caer por debajo de estos mínimos y desarrollar un gran movimiento de largo plazo, ¿vale? Bueno, esto es un poco la introducción. Esta es la diferencia radical que hay de fortaleza a lo largo de este rebote entre unos valores y otros. El rebote ha sido muy selectivo. Bueno, ya que estamos hablando de valorar ese rebote y la recaída, vamos a hablar del Bitcoin para aquellos que lo seguís y que estáis pendientes. Pues fijaros lo que ha hecho el Bitcoin. Dentro de la caída que acumula desde los máximos o desde 2022, para no coger desde máximos, perdona, esto no es lo que quería hacer. La caída que acumula desde máximos, vamos a coger los retrocesos de Fibonacci desde los máximos de 2022, los cogemos desde los mínimos, que podría ser desde aquí, es decir, la caída que va desde estos máximos hasta estos mínimos, y el retroceso de Fibonacci lo que ha hecho este rebote es corregir un 23%, ¿vale? No está tan débil como pelotón de momento, pero desde luego no ha corregido y en términos relativos, e incluso desde máximos todavía peor, este rebote de aquí visualmente, sin fijarnos en los retrocesos de Fibonacci, no es especialmente fuerte, y de hecho se enmarca dentro de esta canalización alcista que puede considerarse pues el típico banderín de continuación bajista. Un banderín de continuación bajista significa que que estaría en medio de ese tramo, ¿no? Tenía un banderín y le quedaría estos niveles. Es decir, estamos hablando de que podría irse a niveles de 11.000, de 12.000 dólares sin ningún problema. Para mí, es mi opinión, sigo sin ver señales de fortaleza. Como os decía, el rebote en el que está el Bitcoin desde hace ya unos meses ha sido suave. Tenemos aquí una especie de triple suelo que activan estos niveles y después de ese triple suelo prácticamente ha cumplido el objetivo mínimo de la subida, una caja similar a la del doble suelo, a la consolidación, y ya no se ha ido más allá, ha tenido esta zona media de nivel de resistencia, ni siquiera se ha ido a este nivel de soporte, en fin, se ha parado en ese nivel de retroceso que veíamos, y estas que son las medias móviles en velas diarias de 200 sesiones y de 50 sesiones, vemos que ha superado temporalmente la media móvil de 50 sesiones para volver a meterse para abajo. Y hoy, en la sesión, que todavía está en desarrollo, pero la sesión del 19 de agosto, está cayendo un 7 y pico %, rompiendo estrepitosamente el mínimo local anterior después de unos máximos locales que, como veis, eran ligeramente superiores a los anteriores, pero en poca cuantía. Es decir, veo poca convicción. Tenemos aquí un volumen sostenido a lo largo de esta caída con muchas velas negras. Bueno, pues para mí volvemos un poco a la misma lectura en la que ha estado a lo largo de los meses anteriores. Por lo tanto, para mí, el Bitcoin sigue estando débil y encaja dentro del escenario de fondo en el que estamos. Ya he avisado en los vídeos anteriores, a lo largo de los últimos meses, de que tenemos que entender que estamos en una nueva era. Independientemente de que la Fed ahora esté hablando de que va a suavizar la subida de tipos, que no va a ir tan lejos, que se va a mantener en niveles altos de tipos o niveles actuales o ligeramente superiores, pero es decir, enfriando un poquito la expectativa de que pueda subir mucho los tipos, que la recesión que hemos visto en Estados Unidos es una recesión técnica, eso no cuenta como recesión, podemos decir de alguna manera, porque el empleo está fortísimo, es decir, mientras el empleo esté fuerte, pues no se puede decir que la economía americana esté en crisis, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero, dicho todo esto, el contexto, aún así, es diferente al que hemos vivido desde marzo de 2009 hasta finales de 2021, ¿eh? El contexto es diferente, estamos en una fase de contracción de la liquidez, mayor o menor, que podrá dilatarse en el tiempo, que podrá retrasarse, podrá haber cambios de humor, cambios de sentimiento de los bancos centrales, datos macroeconómicos que sorprendan a la alza o a la baja, pero el contexto es diferente, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso es crucial, esto es fundamental. Para mí, el Bitcoin, como digo, sigue estando débil y la vela que está formando hoy es una vela para mí peligrosa. Lo normal es que aquí, en estos niveles que acabo de dibujar, esta zona de soporte y esta zona de soporte, pues se frene y pueda hacer un rebote. Veremos si al final hace un rebote a este nivel de resistencia y posteriormente viene la caída y la ruptura del banderín a la baja, que sería la señal de continuación bajista. Peligroso, como siempre.
Aquí, bueno, podríamos hablar mucho más tiempo de las perspectivas. Hay gente que sigue confiando, y no digo que no, insisto en que hablo aquí exclusivamente de la perspectiva técnica y no soy un experto en el Bitcoin ni en las criptomonedas. Lo que sí conozco bien es el sentimiento y los fundamentales de los mercados y cómo funciona sobre todo la raza humana desde los siglos de los siglos. La psicología humana, que es la que marca los ciclos, la inevitabilidad de los ciclos, los grandes ciclos de negocios y por tanto bursátiles, y los grandes excesos que se cometen en una dirección y en otra. También conozco importantes burbujas en la historia de la humanidad y su desarrollo, y aquí hay muchos de esos ingredientes, ¿no?, de esas burbujas. Por lo tanto, vamos a poner aquí esto sin la línea derecha para que veáis lo que es el banderín, la definición de banderín, que sería esto sería el banderín. Y por lo tanto no descarto que esto se pueda ir para abajo. Ahora bien, si apostáis, alguno de vosotros o a cualquiera tiene una idea de fondo potencialmente alcista en el Bitcoin, la cuestión es cómo explotar eso estando protegido del riesgo de colapso en el Bitcoin, porque al final pues esto se puede ir aquí a los 11.000, a los 8.000 y puede incluso romper esta zona de consolidación e irse por debajo y amenazar, es decir, colapsar. Colapsar es volver a cero, caer un 90% desde los niveles actuales, o más, ¿no? Claro, es que desde los niveles máximos ya ha caído un 70%, esa es la gran barbaridad, ¿no? Si quisiera caer un 90%, pues tendría que irse aquí a los 5.000, pero es que se podría caer un 99%. ¿Cómo protegerse de esto? Bueno, pues primero está el timing, utilizar los gráficos para hacer un poco de timing y tomar posiciones de forma progresiva. El que quiera entrar no debe de entrar como un elefante en la cacharrería, ni para salir tampoco. Estos son criterios de gestión generales que no se aplican exclusivamente al Bitcoin, pero que en los activos muy volátiles como el Bitcoin adquieren muchísimo más significado, mucho más valor, porque te la juegas toda a una a comprar un porcentaje importante de tu cartera en estos niveles. Y si se va desde estos niveles, desde los 22, se va a los 13, pues estás perdiendo un 40% de la posición, ¿no? Si tu perspectiva es que el mercado, el Bitcoin, no va a colapsar y volverá a subir y volverá por encima de los 80.000 o incluso de los 100.000 dólares, pues tienes que desarrollar tu plan de trading, tu plan de inversión, y eventualmente pues plantearte pues que a lo mejor en los 15.000 vas tomando un 2% de tu posición, o actualmente mantienes un 2, un 5%, aquí otro 5%, si sigue cayendo consigues otro 5%, si hace un doble suelo y hace una figura y rompe ese doble suelo, eventualmente en un momento dado puedes comprar al alza y comprar otro 5% y vas construyendo tu posición durante los próximos meses o trimestres ante un eventual giro y cambio de tendencia del mercado. Por ahora la tendencia es bajista. Y bueno, pues es complicado porque siempre aparece el FOMO y lógicamente los mercados siempre van a tentar la psicología y la resistencia de los operadores, ¿no? Seguramente aquí pues hay muchos inversores que han sentido FOMO y que han entrado justo cuando iba a superar el nivel de resistencia, porque parecía que iba a romper al alza, ¿no? Con una visión excesivamente cercana de corto plazo, perdiendo de vista la debilidad de fondo que acumulaba y el contexto macro de largo plazo cíclico del que os hablaba antes. Pero quería comentaros, como complemento, que si alguno tiene esa visión alcista en el Bitcoin, yo tengo en mente una idea que es utilizar esta acción que es MicroStrategy, que es una acción de para mí un iluminado, pero bueno, puede ser un genio. En la diferencia entre genio y loco muchas veces es una línea muy fina. Es una acción de una empresa informática o tecnológica cuyo CEO, cuyo dirigente, pues decidió que había que jugárselo prácticamente todo a una al Bitcoin. Y si se la juega todo a una al Bitcoin, pues ha metido no sé cuánto, prácticamente se ha jugado el futuro del Bitcoin. Dicho de otra manera, si el Bitcoin colapsa un 50% desde los niveles actuales, si el Bitcoin se va desde aquí hasta niveles de 12.000 dólares, probablemente, salvo que haya alguna noticia, algún cambio de estrategia en la empresa o algo que no conozcamos, probablemente el MicroStrategy, las acciones de MicroStrategy van a colapsar. ¿Cuál es la ventaja? Pues que MicroStrategy cotiza en el Nasdaq y tiene opciones. Es decir, aquí podemos directamente comprar opciones sobre MicroStrategy que sirvan de cobertura de largo plazo de posiciones de contado en el Bitcoin. Para mí hay varias formas de hacerlas, pero la más sencilla es comprar un boleto de lotería. ¿Cuánto dinero te gastas en boletos de lotería? Pues lógicamente calderilla. Pues esto es lo que hay que hacer, gastarse calderilla en comprar puts, opciones de venta de MicroStrategy. Fijaros, voy a ponerlo en gráficos mensuales incluso, o semanales, me vale, ¿no? Gráficos semanales,
vemos que la acción de MicroStrategy fue lateral y nada extraordinaria durante un montón de años hasta que decidió tomó la apuesta del Bitcoin. Y ahí es cuando de repente se disparó y pasó de niveles de 100 a niveles de prácticamente $1000 la acción, ¿no? Desde estos niveles, ciento y pico, a 800, $900 la acción. Y desde entonces pues ha tenido su figura de techo y ha roto a la baja, ha hecho un pullback y ha vuelto otra vez a esta zona, a estos niveles, que era la zona donde estaba anteriormente. Y ahora ha rebotado violentamente a lo que podría ser la directriz bajista del canal y los mínimos anteriores. Es decir, ya de entrada es una zona de resistencia, parecida pues, a donde puede estar el Bitcoin. Pero bueno, la realidad es que aquí lo que haga el gráfico probablemente va a depender de lo que haga el Bitcoin. Pero por eso digo que se puede tomar como cobertura. Como cobertura, como billete de lotería, pues la cuestión es: quiero un billete de lotería que me proteja del riesgo de que el Bitcoin se vaya a la mierda completamente, o sea, colapse, caiga un 99% desde máximos, por el motivo que sea. Michael Burry habla de riesgos de regulación de los gobiernos, etcétera. Pueden ser los riesgos que sean, no sabemos cuáles son. Por lo tanto, si colapsa, pues posiblemente esta acción también colapsará, ¿no? Esa es un poco mi idea. Ya sabéis que todo el contenido del canal es educativo y formativo, por lo tanto tenéis que hacer vuestra propia investigación, vuestros propios análisis, tomar vuestras propias decisiones y asumir vuestras propias decisiones y calcular bien vuestros propios riesgos, ¿no? El contenido es divulgativo, formativo y dar mi opinión simplemente, en ningún caso una recomendación. Os digo lo que pienso y vosotros interpretáis y decidís. Para mí, tomar un billete de lotería aquí pues significa comprar puts que están muy out of the money. Tan lejos como pues una put 40, por ejemplo, para un valor que está cotizando a 350 o 340 o incluso más abajo. Es decir, podéis iros prácticamente al strike más abajo disponible que hay, que son $10. Una put 10, una put que te da derecho a vender este activo a $10, pues te cotiza ahora mismo, no sé si a 0,40 o 0,50, si coges un vencimiento de aquí a un año. Por lo tanto, estás comprando, como el subyacente son 100, está cotizando a 0,5, pues el subyacente son 100, por cada put que compres te vas a gastar $50, ¿vale? Pues si compras una, es un billete de lotería que te ha costado $50. Si la acción colapsa y se va y cae un 80% desde los niveles actuales, un 90%, y se va a niveles de 30, esa put que vence, que la recomendación que siempre digo es que, o mi opinión es que siempre hay que coger las opciones que vencen a largo plazo, te dan más margen de maniobra y más en este tipo de casos, que son opciones relativamente poco líquidas, pues el objetivo es que el valor de esa opción se pueda eventualmente incluso hasta multiplicar por 100, ¿vale? Entonces, si has comprado una opción que vale $50, el objetivo es que esa opción, si colapsa el Bitcoin, pues esta opción de MicroStrategy por la que pagaste $50 la puedas vender por $5000, ¿vale? Y dependiendo del tamaño de la posición, pues claro, uno puede comprar un billete de lotería o 10 billetes de lotería. Al final, todo depende del tamaño de la cartera que estemos gestionando, pero al final, si compras 10 y te gastas $500, esos $500 tienen que ser calderilla para el fondo de inversión o para tu patrimonio, ¿no? Esa es un poco una de las variantes que se me ha ocurrido, que creo que puede ser interesante para cubrirse con instrumentos líquidos, regulados, donde desaparece un poco muchos de los riesgos asociados al Bitcoin, ¿vale? Bueno, fin del paréntesis para los que utilizáis el Bitcoin, que me parecía interesante comentarlo. Vamos a seguir repasando un poquito lo que ha hecho el mercado durante estos últimos 2 meses, que me parece especialmente interesante o por lo menos relevante en el corto plazo. Voy a acelerar un poquito para que no se me haga muy largo el vídeo. Este es el gráfico del petróleo. El petróleo ha hecho una especie de doble techo, figura clásica, y cuando haces un doble techo, el nivel de soporte que hay entre medias es el nivel que te va a marcar la activación de ese doble techo. Bueno, pues eso lo ha roto a finales de julio, principios de agosto, en estos niveles de aquí, te ha perforado esa especie de soporte, ha hecho el pullback y parece que se viene para abajo. ¿Nos lo creemos? ¿Es fiable esa especie de doble techo? Pues, como siempre, el técnico no nos da ninguna indicación adicional, porque hasta el final esto es puramente chartismo. Necesitamos criterios fundamentales. El chartismo te puede decir, porque sabemos que hay fallos de mercado a menudo, que podemos vigilar que aquí se pueda estar produciendo un fallo bajista por debajo de este soporte, después de haber activado un doble techo,
que sea un fallo bajista que realmente lo único que haga este fallo bajista, que es algo que ocurre regularmente en las grandes tendencias de largo plazo, este fallo bajista sea simplemente pues una especie de, pues eso, de confirmación de que la tendencia de fondo sigue siendo alcista, ¿no? Porque al final, cuando cogemos un gráfico con más perspectiva, desde finales de 2020, lo que tenemos aquí es un gráfico en tendencia alcista, con una canalización, ¿no? Y efectivamente esto podría ser un fallo bajista, está por debajo de la media móvil de 200 sesiones y por debajo de la media móvil de 50 sesiones. Es por lo tanto, un momento crítico en el petróleo. El petróleo es uno de los grandes condicionantes y que están marcando la evolución de la inflación, especialmente en Europa, que es un país mucho más vulnerable a la inflación energética y a la crisis energética en la que estamos. ¿Ha terminado la crisis energética? Pues no tiene sentido que pensemos que ha terminado la crisis energética, por múltiples motivos, y por lo tanto, si no tiene sentido que esa crisis energética la demos ya como por terminada, pues cabe la posibilidad de que esto sea un fallo bajista, un fallo bajista. Y si ese es nuestro análisis, o por lo menos planteamos esa posibilidad, siempre sin verdades absolutas, planteando siempre escenarios, hipótesis, que vamos luego a jugar. Si planteamos esa hipótesis, ¿cuál es la gran ventaja del momento actual en el petróleo? Que voy a dar un poquito de zoom. Bueno, pues la gran ventaja es que, bueno, después de esta primera caída, rebote y nuevo mínimo, con 3 velas negras fuertes, tenemos aquí un gap bajista que ha sido perforado con esta vela blanca y tenemos un mínimo local ligeramente por debajo del mínimo local anterior. Estamos, por lo tanto, en situación de caída libre después de, como os decía, de ese doble techo, etc. Si esto es un fallo bajista, esta vela podría ser el primer paso, el primer pilar puesto a un rebote. Y la gran ventaja del nivel actual en el que estamos, en torno a los $88,50, es que si esto es así, tenemos que poner un stop como operadores aquí ya técnicos, chartistas de corto plazo, por debajo de los 86. Por lo tanto, tenemos un stop pequeño, que sería esta amplitud, comparado con el potencial en caso de que efectivamente se produzca ese rebote. Alguno dirá, bueno, yo prefiero esperar. Perfecto, son estilos y filosofías, digamos, diferentes. O sea, es perfectamente factible el plantearse esperar. Lo que pasa es que si esperas, también vas a empeorar tu precio de entrada. Por ejemplo, si planteamos esta directriz bajista, que tiene sentido que podamos plantear, ¿no? Por ejemplo, estos máximos, uniendo los últimos máximos, planteamos esa directriz, esa especie de canalización de corto plazo, y planteamos que pueda consolidar aquí el precio antes de romper y que queremos que rompa esta directriz o incluso que rompa este máximo local anterior, que sería la zona en la que volvería a meterse por encima de la antigua consolidación lateral, activando ese fallo bajista. Si planteamos esa estrategia, esperamos a comprar por encima de los 93, 94, 95 dólares, lógicamente nuestra relación riesgo-recompensa empeora, porque compramos, por ejemplo, a estos niveles, tenemos que poner un stop o mental o no ponerlo, pero en cualquier caso nuestra pérdida en caso de caída será mayor, porque la pérdida empieza a contar desde los 95 en vez de, o 93, 94, en vez de empezar a contar desde los 88. Y al mismo tiempo, estos 88, estos 4 o 5 dólares de pérdida adicional que tendríamos por entrar aquí con más garantías, en lugar de entrar aquí con menos garantías, serían también menores beneficios en caso de que el mercado subiría, ¿no? Es como que el efecto es doble, ¿no? Es doble. Por lo tanto, una de las alternativas que yo siempre planteo es pues, la progresividad de la que hablaba antes. Bueno, pues con suavidad, sin actuar como si tuviéramos certezas, siendo conscientes de que el mercado es una incertidumbre permanente y por lo tanto, como tenemos que actuar siendo conscientes de que no sabemos nada, pues tenemos que hacerlo con cautela, ¿eh? Entonces, cautela significa a lo mejor tomar una primera posición aquí, a lo mejor tomar un 20% o un 25% de la posición total que planeamos construir e ir construyendo, piramidando al alza a medida que se va confirmando ese escenario. Según cómo vaya fluctuando en los próximos días, pues a lo mejor el siguiente 20% lo construimos a este nivel. Y si después lo confirma, hace así, rompe y hace un pullback, a lo mejor el siguiente 20% lo construimos a ese nivel. Y a medida que vaya confirmando y supere esta zona, pues lo construimos a este nivel. Y al final tenemos un precio medio hecho de compra que está entre este nivel y este nivel. Es decir, el precio medio de compra sería aproximadamente este, que lo habremos construido durante los próximos 2-3 meses, una vez que el mercado ya está en torno a los 105, es decir, ya tenemos un beneficio latente que nos permite pues, estar más tranquilos, ¿no? ¿Por qué? Y al final, pues porque al final el objetivo es
no hacer un trading de corto plazo agresivo, sino la filosofía de la inversión. Utilizar el análisis técnico, utilizar los escenarios para un escenario de inversión. ¿Cuál es el escenario de inversión? Que también puede servir como cobertura de carteras. Al final, si queremos cubrirnos de la inflación, para que haya, si va a haber inflación, va a estar ligada a la crisis energética. Y si hay crisis energética con inflación, el petróleo puede dispararse por encima de los 140, 160 e irse al techo de este canal. Por lo tanto, nuestra estrategia, nuestro objetivo, cuando planteamos que podría estar esto en zona de compra, fijaros en este gráfico en velas semanales, estamos cerca del máximo, de los máximos anteriores de finales de 2021, por lo tanto esto realmente también es una zona de soporte de medio a largo plazo, aunque haya roto un nivel de soporte de corto plazo, incluso de medio plazo también, que es esa especie de doble techo, ¿no? Aunque aquí a corto plazo sigue bajista, intuimos, por el gráfico diario que hemos visto, por la posibilidad de un fallo bajista, que podría girarse al alza el mercado. Entonces empezamos a tomar ciertas posiciones y el objetivo es construir un precio medio en este rango de precios a lo largo de los próximos meses. ¿Con qué idea? Con la idea de que si la crisis energética se reactiva, la inflación vuelve y el petróleo se vuelve a disparar a lo largo de 2023, en realidad esto sería mucho más adelante, tendríamos que darle un poquito más de margen, 2023, 2024, si tenemos delante de nosotros 2, 3, 4 años de crisis energética como ocurrió en los años 70, este sería un punto de entrada idóneo para activar zona de compras, inicio de compras en el petróleo, que sirvan como cobertura de una cartera, porque si el petróleo sube y la crisis energética se dispara y la inflación se dispara, pues y la recesión seria, la recesión gorda, con contracción de la actividad económica fuerte y con empeoramiento del mercado laboral, principalmente en Estados Unidos, pero también en Europa, pues todo eso pesará en las bolsas, será pues una forma de protegerse, ¿no?, de la inflación, etcétera. Es decir, esto sería como estrategia defensiva, ¿no? Y en ese sentido, pues este sería un buen nivel, bajo mi punto de vista, de activación, de inicio de la activación de esa estrategia. Bueno, todo esto va más allá del análisis, estamos hablando aquí de muchas cuestiones como de gestión, ¿no?, que es lo más importante, ¿no? Bueno, pues ya que estamos en gráfico semanal, vamos a pasar primero al gráfico diario. El otro activo que me ha llamado la atención en la situación actual es el euro-dólar. El euro-dólar, el euro está débil, el dólar está fuerte. Este gráfico claramente nos muestra que las medias móviles están bajistas, aunque aquí, bueno, habría que cambiar las medias móviles porque es un activo menos volátil. ¿Qué ha hecho el euro después de haber tocado el nivel de la paridad? Cuando todo el mundo decía que se iba a la paridad, y así fue, pero rebotó con fuerza, pues ha rebotado, ha consolidado en lateral y ha roto al alza y está provocando un pequeño fallo alcista. Ha superado estos máximos temporalmente en estos niveles de aquí. Con dos velas negras ha vuelto a meterse dentro del rango lateral. Voy a dar un poquito más de zoom por si alguno lo ve más de cerca. Y después de dos velas pequeñitas, de rebote pequeño, después de una caída contundente de dos velas negras, es decir, señal de debilidad de fondo, vuelve a formar otra vez dos velas donde rompe un soporte de corto plazo. Para mí, bueno, cabe siempre la posibilidad de que esto pueda ser ruido y que pueda volver al alza, que esté fluctuando, que rompa al alza y que luego vuelva para abajo. Las divisas son volátiles y erráticas más que todavía que las acciones, aunque en volatilidad nominal son menos volátiles en términos de porcentaje, porque sus fluctuaciones de porcentaje son también menores. Por ejemplo, esta vela de aquí, pues igual en el Nasdaq esto es un 1%, aquí en el eurodólar esto es un 0,23%. Es decir, las velas negras grandes, en términos relativos, son relevantes, son significativas, pero en términos absolutos son mucho más pequeñas estas velas negras que vemos aquí que cuando vemos una vela negra equivalente en el Nasdaq, con la renta variable en general. Por tanto, en términos nominales, matemáticos, las divisas son menos volátiles que las acciones, pero en términos chartistas son más erráticas, ¿no? Tienen movimientos a menudo incluso mucho más violentos que salen de la nada, ¿no? ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque cuando tú coges un gráfico de largo plazo como el del eurodólar, lo que ves es un activo que no tiene tendencia desde el año 2002, 98, aunque desarrolla tendencias intermedias, pero en el largo plazo realmente está prácticamente al mismo nivel. Son activos fuertes como estos, salvo que cogemos divisas menores, donde pueda haber sí que diferencias sostenidas entre los países. Aquí no son, digamos que no son tendencias de creación de valor, como ocurre, digamos, de compounders, ¿no?, como dicen en las acciones. Por lo tanto, eso hace que tiendan a ser más erráticas, pero como hemos visto, hay momentos en los que sí que desarrollan tendencias fuertes y de hecho estamos en uno de ellos. Desde el techo de 2021 el euro no hace más que caer respecto al dólar. Es una situación de debilidad, pero también es una situación de sobreventa. Por lo tanto, mi lectura aquí siempre es de cautela, no es mi principal ni mucho menos activo operativo,
Y de hecho lo utilizo más bien como cobertura puntualmente de posiciones en dólares, y ahí sí que tiene sentido utilizar la sobreventa para comprar. Al final, comprar euro, vender dólar, te cubre de posiciones en dólares. ¿Y cuándo hacerlo? Pues hacerlo en momentos de sobreventa, momentos en los que precisamente amaga ruptura de caída libre, como puede ser este de aquí, ¿no? Que amaga ruptura de vuelta a mínimos. Si cae, pues lo único que haces es estar cubriéndote, por lo tanto no pierdes realmente. Y si rebota el euro, pues simplemente lo único que haces es no ganar lo que hayas ganado con esa subida del euro, caída del dólar, porque tienes posiciones en dólares, ¿no? Pero bueno, esto lo entenderéis bien los que tengáis posiciones en dólares, no es tan importante. En cualquier caso, para mí el sentimiento y la tendencia sigue siendo bajista, entonces, aunque piense que puede haber ruido, yo creo que al final tiene sentido que esta paridad que hemos visto aquí, aunque pueda haber un rebote aquí a corto plazo, veremos cómo va evolucionando, pero para mí posiblemente a lo largo de los próximos meses el euro se vaya por debajo de la paridad, ¿no? Yo creo que tiene sentido, ¿no? Haber llegado a este nivel, no sé, no me parece probable que no lo exploremos, al menos por debajo, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Que, como os digo, no es un activo en el que me considero especialmente, entre comillas, visionario, ¿no? Los ciclos y el timing de la bolsa me parecen mucho más comprensibles y más predecibles, entre comillas, que lo que puedan hacer las divisas, que dependen de muchas cosas. Otra cuestión clave que tenemos que seguir es la evolución de los tipos de interés. Fijaros que en este gráfico tenemos el bono americano a 10 años. El rebote de las bolsas, la fase de risk on, podemos decir, la fase de risk on, vuelta a activos de riesgo, ha coincidido con una fase de caída en el tipo de interés del bono americano a 10 años, que son los meses de junio y julio principalmente. Esa consolidación, cuando había superado niveles de 3,40%, la rentabilidad del bono americano a 10 años, voy a quitar el gráfico logarítmico, desde principios de agosto, pues está empezando el tipo de interés del bono americano a 10 años a rebotar. Esto es interesante ponerlo en comparación con el bono a 2 años, que es una de las definiciones de curva de tipos invertidas. El bono americano a 10 años vuelve a rebotar, implicaría que, bueno, pues que la recesión no ha ido tan mal, veremos que la inflación podría volver a asomarse, y mientras tanto el bono a 2 años ha tenido su consolidación julio-agosto, pero mucho más lateral, mucho más lateral. Esto es lo que hace que la curva de tipos esté mucho más invertida, y aquí el riesgo que hay es que podamos ver que incluso los tipos a corto plazo vuelvan a romper, vuelvan a amagar otra vez a la alza. Y eso pues tiene su reflejo en los ETFs de bonos, donde hay una situación que os quería comentar, ¿no? Y es que, bueno, sigo sin ver fortaleza, ¿no? Este, por ejemplo, es el TLT, que es el ETF de bonos a 20 años y más, a bonos a largo plazo. Cuando los tipos han corregido, el tipo de interés del bono americano a 10 años y otros han estado corrigiendo, ha estado cayendo el tipo, los tipos caen en julio y julio, y por lo tanto ahí el precio sube. El precio ha subido poco en comparación con lo que ha caído anteriormente. Y para mí el riesgo para esta segunda mitad del año pues es que volvamos a las andadas y el drawdown desde los máximos históricos de fondos de inversión y ETFs de bonos que están marcando récord y están marcando el año 2022 como un año histórico, pues ese drawdown lo veamos todavía agravado, ¿no? Porque los bonos pueden irse incluso todavía más abajo. Este rebote ha sido bastante suave. Esto lo vemos en el bono en el TLT, que son bonos soberanos del Estado americano. Vemos el bono AGG Aggregate, bonos agregados, digamos ETF total de bonos. También tiene un rebote que ha sido relativamente suave. Podría empezar a formar eventualmente un hombro, cabeza, hombro, y veremos entonces si esta caída se frena un poco, ¿no? Y no tiene tanto, no vuelve a mínimos, ¿no? Por ejemplo, lo veremos. Centrándonos en bonos corporativos de grado de inversión, es decir, en teoría, buenas empresas, también tenemos esa especie de hombro, cabeza, y podríamos estar formando el segundo hombro. Pero, en cualquier caso, de momento, este rebote no es especialmente fuerte en comparación con la caída que hemos tenido aquí. Es decir, en principio no es un cambio de tendencia. Y para mí el riesgo está también en que volvamos a mínimos e incluso podamos irnos por debajo de mínimos. Tampoco quiero alargarme más en el análisis porque para mí es secundario. Me llama la atención el rebote de los bonos high yield, que ha sido aparentemente más fuerte en términos relativos y posiblemente excesivo. Esto lo que marca ha sido, para mí esto podría ser una onda B, es un rebote, pues sobre todo en el mes de julio y parte de agosto, quizá especulativo, ¿no? No lo sé. Aquí seguramente hay mucho más que decir, pero no quiero centrarme en esto, que no es, digamos, la parte que yo creo que sea más importante.
Bien, quiero terminar este vídeo que es largo recordando una de las ideas clave que es, y para eso voy a utilizar el gráfico del SP500, que ha vuelto, en su caso, en gráficos de las diarias, a lo que sería una canalización bajista. Interesante, ¿no? Este rebote lo que ha hecho ha sido irse desde la base del canal al techo del canal, que sigue siendo bajista. También la corrección o el retroceso de Fibonacci, como veis, supera incluso el 50%, está cerca del 61% de toda la caída que va desde máximos de 2022 hasta mínimos de 2022. Este rebote es un rebote importante de verano, no está mal. Yo creo que lo que tiene sentido, en teoría, aquí ahora, pues es que volvamos poco a poco a observar en esta zona figura de agotamiento y recaída. Vuelta otra vez por lo menos a una nueva oleada, y ahí es donde veremos si nos paramos, por ejemplo, en este nivel de soporte, importante nivel de soporte, o si volvemos a mínimos o incluso algo peor, ¿no? Ya veremos. Pero, como os decía, el mensaje principal, más allá de este rebote de verano, que anticipé, igual que anticipé también la debilidad anterior, o por lo menos planteé que había que estar fuera del mercado, porque tampoco tengo ninguna bola de cristal, es que cuando cogemos el gráfico en velas mensuales en el largo plazo y vemos el ciclo desde el año 2009, pues como veis, vamos a poner aquí que nos quite los retrocesos en este horizonte temporal y así nos centramos solamente en lo que sería el canal. Este sería el canal y si esto es un fin de ciclo, terminaremos rompiendo este canal a la baja, ya sea por estos niveles de aquí o a finales de 2023, por ejemplo, ¿no? Estamos ya en un nivel de resistencia en el futuro del SP500 en velas mensuales. Fijaros en velas mensuales lo que ha hecho el rebote de julio y lo que estaría haciendo el rebote de agosto. Desde estos niveles lo normal sería que el mercado se frene, por lo menos deje de subir a este ritmo, y vamos a ver aquí, pues a lo mejor si aguanta aquí y la vela negra envolvente bajista viene en septiembre, por ejemplo, luego viene un rebote y luego viene una recaída, volvemos a mínimos, el tiempo va pasando y a medida que pasa el tiempo nos acercamos a la base del canal alcista, y eso está bien, pero la idea que os transmitía es que esto podría ser un techo histórico y esto sería un soporte importante para plantear un rango de fluctuación durante los próximos trimestres e incluso años que permita plantear una figura de techo. Normalmente una figura de techo lleva por lo menos un año y pico, especialmente cuando tenemos un ciclo anterior tan largo, con una extensión y liquidez. Por lo tanto, bueno, pues hemos puesto la primera piedra, ahora hay un rebote, y ahora es cuando realmente un inversor de largo plazo puede tener el timing o la ventana de venta óptima, no aquí en medio de la nada, aunque podría plantearlo, o plantear aquí una estrategia de cobertura, por ejemplo, con opciones, sino que también puede plantearlo en el momento que, bueno, pues pueda hacer un rebote así, una caída y luego un pullback, otra vez hasta estos niveles, ¿no? De alguna manera, que confirme el fallo alcista, que vuelva, que caiga y que rebote a estos niveles dentro de 6 meses, dentro de 3 meses, eventualmente, ¿no? O simplemente utilizar ya estos niveles, porque al final, ¿qué más da, no? Vender aquí al mismo nivel dentro de 6 meses. En cualquier caso, si nuestro análisis es que esto es una zona o un posible gran techo de mercado que estamos empezando a formar y hemos puesto la primera pata, y me remito a vídeos anteriores, como os decía antes, pues este sería un buen nivel de venta. Hemos retrocedido, hemos rebotado, recuperado más del 50% de lo que ha caído el SP500 en la primera mitad del año. Todo esto asumiendo el riesgo alcista, pero que siempre se asume mucho mejor, lógicamente, si te bajas del tren a estos niveles, de 4.250, que si te bajas a 3.800, lógicamente. Aquí, al final, cuando uno está invertido a largo plazo, pues lo que perseguimos es la tendencia. Hay argumentos, como vengo diciendo desde hace meses, para pensar que, bueno, pues que haya... que sea complicado pensar que estemos delante de años de gran alegría bursátil. Al contrario, posiblemente estaremos delante de años de al menos una ralentización del mercado, ¿no? Y yo creo que esta es la idea principal que hay que tener en cuenta. Aquí no ha pasado nada, un mes de vela blanca como es el mes de julio, que es que prácticamente es simétrico al mes de junio, es una buena señal, es una señal de, bueno, pues esto más o menos sigue su curso natural, su curso habitual, y ya está, o sea, paciencia, ¿no? Paciencia, sin prisa. Para mí sigue sin ser un entorno donde tengamos que ser agresivos en bolsa, y solamente esa información ya me parece que vale su peso en oro. Saber en qué momentos es interesante ser agresivo o no en bolsa. Es un poco la cuestión, ¿no? Y para terminar el vídeo, sobre esto seguiremos hablando muchas veces, os quiero plantear dos ideas de inversión, viejas ideas de inversión de Paramés, que me llaman la atención, ¿no? Que se podrían intentar jugar siempre que los índices bueno, pues no se tuerzan demasiado, ¿no? Una de ellas es Aryzta, que en la sesión de hoy está formando una vela negra, pero es con poco volumen, como veis. Lleva tiempo
formando una especie de doble suelo, rompiendo máximo anterior y con saltos importantes por presentaciones de resultados que no son invalidados posteriormente. Máximo local por encima, corrige durante largos meses, hace especie de doble suelo de corto plazo y aquí otra vez rompe esta zona de máximos, este máximo local, lo rompe aquí en esta vela blanca y está ahora otra vez en zona de máximos, ¿no? ¿Tiene potencial? Pues sí que tiene potencial, ¿no? Desde el punto de vista fundamental, pues según dicen muchos analistas fundamentales, pues puede volver a niveles de 2, tendría sentido. Y bueno, pues simplemente por retroceso y bueno, medias móviles de largo plazo, en fin, sin tampoco necesidad de ponerle niveles, lo cierto es que desde los niveles actuales, si simplemente confirmas una historia de recovery, de recuperación, pues puede subir un 60%. Y además, lo más interesante, y por eso os lo pongo al final del vídeo, es que son dos ideas de inversión, digamos, value, y en cualquier caso historias de inversión muy particulares que hacen que van al margen y que pueden eventualmente, siempre y cuando no estemos ante una gran debacle de mercado, pero en un entorno de mercado de relativa calma, pues se pueden hacerlo bien, ¿no? Tal y como incluso lo estamos viendo desde todo este año 2022, ¿no? Desde el año 2022 está prácticamente al mismo nivel, desde el inicio del año. Aryzta, que es un valor que cotiza en la bolsa suiza. Por lo tanto, es un valor que ya hizo su mínimo en su año y que lo está haciendo bien en 2022 y que por lo tanto pues, bueno, tiene una buena relación para mí riesgo-recompensa, es decir, el momentum es positivo, es favorable y bueno, es una idea, es una de las ideas que yo estoy valorando. La cuestión es que, como siempre, pues no te puedes quedar pillado en este amago de ruptura alcista, no sea que se vuelva otra vez para abajo, ¿no? Entonces, para mí el soporte claro está en estos niveles de 1,07. Si pierde ese doble suelo, pues no tendría mucho sentido mantener la posición por lo que pueda pasar, ¿no? Y otro valor que también es de Aryzta, perdón, de Paramesc, aunque aquí han cambiado enormemente las circunstancias porque se deshizo de una filial que es TK y en teoría, según los analistas fundamentales, era una mala operación, ¿no? Y eso cambiaba la tendencia, pero yo creo que lo que el gráfico me está diciendo no es lo mismo, ¿no? No es comparable. Porque de hecho lo veo más bien al revés, es decir, lo que está haciendo aquí el gráfico es plantear, que son velas semanales, ha propiciado, ha protagonizado una caída vertical muy rápida y un rebote vertical muy rápido, incluso por encima de los niveles de resistencia anteriores. Es decir, tenemos aquí una especie de fallo bajista por debajo de niveles de soporte, que son niveles de consolidación en los que estaba desde finales de 2021, y después de romper a la baja esos niveles de ese rango lateral, se ha girado violentamente al alza y lo ha roto al alza. Por lo tanto, me planteo la posibilidad de que, bueno, consolide o no consolide, pero pueda eventualmente tener potencial alcista, ¿no? Yo creo que es una figura atractiva, me llama la atención y podemos trazar, incluso si queréis, una especie de, a ver si me lo coge, trazar una especie de directriz bajista, una especie de banderín o como queréis llamarlo, y considerar pues que lo ha roto, ¿no? Que ha roto esa directriz bajista con la que no había podido anteriormente. Es interesante porque el gráfico nos muestra un potencial de nuevo pues, del 35, 40, 50 o 60%, ¿no? Es un potencial elevado, ¿no? el que puede tener en caso de que la visión sea correcta, ¿no? Pero bueno, son ideas un poco alternativas, diferentes, para los que hayáis llegado hasta el final. Os agradezco los que habéis llegado hasta el final para este primer vídeo de medio vuelta de vacaciones, vamos a decir. Y nada, de nuevo, muchas gracias por vuestra atención, por haber llegado hasta el final y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.